Hola, buen día gente, ¿cómo están? Feliz día del estudiante. Eh, bueno, aunque no me escuchen hoy porque se tomen feriado, espero que en algún momento puedan seguir esta clase. Vamos a tomar la clase número 2 de problemática social contemporánea y vamos a trabajar con el tema económico, vamos a trabajar con el problema del desarrollo y del subdesarrollo para después poder completar en la clase número 3 el problema de la economía, de los bloques regionales, etc. Sí, así que hoy vamos a enfocarnos más que nada en el tema de desarrollo, subdesarrollo, o sea, una introducción bastante importante a todo lo que tiene que ver con la problemática económica y la desigualdad entre los países en el mundo actual y cómo se originó. Esa va a ser nuestra tarea del día de hoy. ¿Sí? Así que bueno, nos ponemos manos a la obra. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de la problemática de desarrollo y de subdesarrollo. ¿En qué consiste esto? ¿O de qué estamos hablando? Para eso tenemos que ir primero, que analizar primero cómo era el mundo antes de todo el proceso de industrialización capitalista. Sí, por eso yo hablo de un mundo precapitalista. Ahora vamos a ver qué es el capitalismo y cómo era el mundo antes. Porque va a tener dos formas de organizarse muy distintas y las relaciones entre los países van a ser muy diferentes en una época que en la otra. ¿Cómo era entonces el mundo anterior al 1800, el mundo anterior a la revolución industrial? Y bueno, es un mundo que se organiza en lo que yo llamo la pequeña producción. O sea, la mayor parte de los productores, de los trabajadores, son campesinos o son artesanos. ¿Eso qué significa? Que tienen una producción propia, que tienen o una parcela de tierra propia para cultivar, o tienen algún taller propio, y por lo tanto tienen una producción en una escala pequeña, en una escala chica. Y la mayoría, o sea, el 80 al 90% de la población se desarrolla de esta manera, con esta pequeña producción. Entonces, ¿cuáles son las diferencias sociales que surgen a partir de esa estructura? Y bueno, los imperios, lo que son imperios tributarios o imperios que se basan en sacarle impuestos o en sacarle una parte de la producción a esos pequeños productores. O sea, por ejemplo, el campesino produce determinada cantidad de trigo, por ejemplo, viene el Estado y le saca una parte de su producción a través de una estructura de tributo o de una estructura de impuestos. Entonces hablamos de que los imperios lo que hacen es en realidad quitarle a los campesinos una parte de su producción y con ese excedente, con esa parte de lo que le quitan, que es lo que llamamos el excedente, lo que hacen es alimentar a las grandes ciudades, le pagan a los ejércitos, a los funcionarios. O sea, toda la estructura del imperio en realidad es una estructura que se basa en esos impuestos o en esos tributos. Pero la mayor parte de la población son campesinos, son artesanos. El tema es que en esta época anterior al mercado capitalista, yo digo que el mercado mundial todavía no está totalmente formado. ¿Eso qué significa? Que lo que hay son muchas civilizaciones diferentes, o sea, hay un montón de, llamémosle sociedades, llamémosle regiones, que en realidad no están conectadas comercialmente unas con otras, o si están conectadas, no están conectadas demasiado. O sea, hay algún tráfico comercial por ahí, pero no hay una conexión muy estrecha. Entonces, uno puede decir que el mercado mundial no está completamente conectado. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando se desarrolla la revolución industrial y llega a lo que llamamos el capitalismo? Bueno, acá hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con que la sociedad cambia. Ya no es una sociedad en donde hay un montón de pequeños productores a los que le cobran impuestos y en donde por lo tanto la clase dominante o los más ricos son siempre gente que extrae una renta a los pequeños productores, sino que ahora estos pequeños productores empiezan a desaparecer y la sociedad se divide en dos clases fundamentales.
Los capitalistas, sí que son gente que podemos llamarlos los empresarios, algunos son dueños de tierras, otros son dueños de bancos, otros son dueños de grandes comercios, que son los que disponen de capital para poder invertir. Y por otro lado, la gran mayoría ya no son campesinos ni artesanos, sino que son obreros. O sea, gente que no tiene medios de producción propios, o sea, no tiene una parcela propia, no tiene un taller propio, sino que lo único que tiene es su fuerza de trabajo y tiene que venderla a cambio de un salario a los que tienen la plata para poder comprársela. Entonces, la gran mayoría deja de ser pequeños productores y pasa a ser obrero asalariado. Esto es lo que llamamos habitualmente la sociedad capitalista, en donde los que se enriquecen van a ser los que disponen del capital o del dinero para poder hacer ese tipo de compras. Ahora, ¿qué pasa con la tecnología en este desarrollo capitalista? A partir de la revolución industrial, como hay un cambio y una serie de mejoras y de transformaciones tecnológicas, con lo que nos encontramos es que, por ejemplo, en el primer lugar en donde surgen estos cambios tecnológicos, que es en Gran Bretaña, en Inglaterra, hay, por ejemplo, una serie nueva de máquinas, una serie nueva de instrumentos, que lo que hacen es aumentar la producción. Quizás la máquina más importante o la más decisiva de esa época es la que llamamos la máquina que funciona a vapor. Es una máquina que para esa época es muy compleja y que utiliza la compresión y descompresión del vapor de agua para poder mover algún otro tipo de máquina. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que permite mover esa máquina de vapor es máquinas que son textiles automáticas. En vez de hacerlo en un telar a mano, se empiezan a tener textiles que son automáticos. Y otro de los grandes avances tecnológicos es el avance en la siderurgia, o sea, en el tema de el trabajo con los metales. Uno de los fundamentales es el trabajo con el hierro, y a partir de esa capacidad de manejar el hierro, lo que se hace es poder hacer un montón de máquinas, un montón de artefactos nuevos que no existían antes, que son fuertes, que son resistentes y que permiten crear un montón de nuevas máquinas y de, o sea, por ejemplo, hacer puentes o algún otro tipo de dispositivo. Entonces, acá con la revolución industrial, lo que se produce en Gran Bretaña es este avance de nuevas tecnologías. ¿Qué sucede con la distribución de la riqueza a nivel mundial? Bueno, lo que va a suceder es que los países que empiezan primero, Gran Bretaña por un lado, y después lo que va a ser su difusión es hacia Europa Occidental. Cuando hablamos de Europa Occidental hablamos de Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, sectores de España, norte de Italia, partes de Alemania, o sea, todo lo que es Europa del lado del Océano Atlántico. En toda esta región, este desarrollo tecnológico se vuelve muy importante. Por lo tanto, va a ser el primer lugar en donde se desarrollan estas industrias con una mejor tecnología. Un poquito más tarde van a sumarse otras dos regiones que también van a ser importantes, que va a ser los Estados Unidos, de toda la parte de América del Norte, y un tiempo más adelante el Japón. Todas estas regiones, o sea, Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, son los que decimos se industrializaron primero, son los que arrancan en punta, son los que empiezan a hacer todas las tecnologías de producción industrial antes que nadie. A estos países los vamos a empezar a llamar países centrales o más adelante países desarrollados. ¿Por qué? Porque obviamente como son los primeros en donde se instalan las industrias más productivas, son los que empiezan a dominar el mercado mundial. Por ejemplo, si uno tiene Inglaterra que produce textiles que son muy baratos porque se hacen con un método que es automático, ¿qué es lo que sucede? Los ingleses empiezan a vender a todo el mundo y empiezan a dominar el mercado mundial. O sea, es imposible que los que hacen paños en la India o los que hacen paños en América tengan la capacidad de competir con los ingleses que lo hacen mucho más barato. Entonces, el resultado es que tarde o temprano las empresas que están instaladas en Gran Bretaña lo que empiezan es a quitar del medio a las empresas menos productivas y empiezan a formar lo que se llama monopolios, o lo que se suele llamar monopolios, o más propiamente concentración de capitales, o sea, en un mercado donde podía haber mucha gente produciendo textiles, quedan cada vez menos
y esos menos, esos pocos, son dominados por los países más ricos, en el caso de Inglaterra, o después vamos a ver que están Estados Unidos y Japón. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos instalados a estos países centrales y el resto del mundo todavía no implementó esos cambios tecnológicos? Bueno, lo que sucede con este resto del mundo que llega tarde a este proceso, porque pican en punta los países europeos, lo que va a suceder es algo particular que los va a convertir en lo que llamamos después países subdesarrollados. ¿Cuáles son los países o las regiones que llegan tarde? Por un lado, la gran mayoría de Asia, excluyendo Japón, América Latina, o sea, toda América menos los Estados Unidos, el continente africano y el resto de Europa, lo que es Europa oriental, desde Rusia hasta toda la parte de Polonia, Hungría, Rumania, etc. Todas estas regiones, justamente como no tienen una industria que sea lo suficientemente competitiva con lo que venden los países desarrollados, vamos a ver que son países que tienen industrias que son, yo digo que son barridas por la competencia mundial. ¿Esto qué significa? Que uno tiene un conjunto de, o sea, imaginemos el tema de textiles, que es lo que veníamos dando como ejemplo. Si yo tengo los ingleses que empiezan a vender sus textiles en forma mucho más barata, es muy difícil que estos países puedan competir con la tecnología que ya vienen haciendo los ingleses. Entonces, su producción es barrida de la competencia mundial. O sea, por lo general son países que van a empezar a importar textiles de Inglaterra y no van a poder producirlos en escala para vender al mundo. Entonces, en ese caso, ¿cómo compensan? O sea, ¿tienen alguna manera de compensar la falta de producto industrial o de productividad industrial? Sí, lo van a hacer a partir de la extracción de determinadas materias primas que tienen que ver con las características de su propia estructura geográfica, digamos. La materia en la que estamos es problemática social contemporánea, ¿sí? Sin de Max. Si estás anotada, podés quedar. Esas materias primas, por ejemplo, pueden ser forestales, o sea, países que tienen explotación de maderas, por ejemplo Canadá, ¿sí? O sea, es fácil, es un recurso que es abundante y puede obtenerse con poco costo. Pueden ser también minerales, en el caso de países que tengan oro, plata. El caso de Perú, que es un exportador de oro, por ejemplo. Otros minerales que se van a usar mucho después van a ser petróleo, ¿sí? Que va a ser un recurso natural utilizado por todas las industrias, en el caso de Arabia, Medio Oriente, Venezuela. Y también hay materias primas que son agrarias, que sirven para alimentación. Por ejemplo, Argentina que va a exportar trigo o va a exportar maíz. En otros casos, también hay muchos productos tropicales, son productos agrarios, por ejemplo, el café, el cacao, el algodón. Entonces, estos países que no tienen una industria que pueda competir, van a terminar exportando fundamentalmente materias primas. Con lo cual, van a convertirse en países especializados en ese tipo de productos. A estos países son los que vamos a terminar llamando países periféricos o subdesarrollados. ¿Por qué decimos que son subdesarrollados? Ahora vamos a ver sus características. Porque en este proceso total, al que llamamos división internacional del trabajo, van a quedarse exportando algún tipo de productos que no tienen desarrollo tecnológico. Entonces, al no tener ese desarrollo de la productividad, van a empezar a encontrarse con que el mercado mundial, o sea, cada vez que se inventan nuevos productos industriales, los países que los exportan empiezan a ganar cada vez más mercados. En cambio, estos países que solo producen materias primas van a quedar solamente estancados en ese tipo de producción, porque no tienen manera de competir con los países más desarrollados que tienen una productividad del trabajo más grande. Entonces, el resultado final de todo este proceso es lo que vamos a llamar la división entre países desarrollados y países subdesarrollados. O países, algunos lo llaman países
desarrollados y en vías de desarrollo, o países centrales y periféricos, o países imperialistas y países oprimidos. O sea, lo importante es que uno tiene un conjunto de países que son más ricos, que tienen una capacidad de acumulación mucho más grande, y países que resultan empobrecidos en forma relativa respecto de esos grandes países. Entonces, ¿cuáles van a ser las características? Por ejemplo, los países desarrollados, como ya dijimos, como tienen un mayor desarrollo tecnológico, van a exportar todo tipo de productos. O sea, no solamente los productos agrarios que se vendían en esa época, sino todo tipo de producto industrial, máquinas, herramientas, incluso servicios, etcétera. Mientras que los países subdesarrollados, si bien pueden llegar a exportar algún producto industrial, sobre todo exportan materias primas. ¿Por qué? Porque es la única rama en la que pueden competir con costos menores. Porque, por ejemplo, son países que tienen ese producto natural disponible en su naturaleza. El caso de Argentina, que tiene una industria que es muy poco competitiva, o sea, vende muy pocos productos elaborados al exterior, pero tiene un suelo muy fértil y entonces puede cultivar soja y la vende porque le resulta más barato producirla. En los países desarrollados, justamente como tienen la industria más avanzada, lo que hacen por lo general es exportar capitales. O sea, cuando dijimos que el capitalismo se empieza a concentrar, o sea, empieza a haber muy pocas empresas dominando todo el mercado mundial, decimos que las empresas que sobreviven van a manejar el mercado en todo el mundo y las llamamos empresas multinacionales. O sea, si uno ve hoy, hace una lista de las empresas más grandes del mundo, va a encontrar que pertenecen a unos pocos grandes países desarrollados, ¿sí? Que fueron los que marcamos en su momento. Europa Occidental, Estados Unidos, Japón, hoy se sumaría China con algunas empresas, pero son de muy pocos países. Estos países exportan capitales, o sea, tienen la suficiente acumulación como para ir a buscar mercados en los países más pobres. En cambio, los países subdesarrollados, por el contrario, muchas veces dependen de la recepción de esos capitales de otros países del mundo y están viendo a ver si rogando porque vengan inversiones de otros países. ¿Por qué? Porque no tienen una capacidad de desarrollo de la acumulación de capital interna, porque no tienen esa industria. Sí pueden tener acumulación en las ramas productoras de materias primas, pero como en el resto de las ramas no lo tienen, están dependiendo a veces de que venga la inversión de capitales del exterior. Pasa una cosa similar con los mercados de préstamo. Por lo general, los países más ricos son los que prestan, o sea, tienen los bancos más grandes y son los que disponen de capitales como para prestarle al mundo, ¿sí? Mientras que los países subdesarrollados, por lo general, dependen de que les presten plata. Y como por lo general son países más empobrecidos, son los que les cuesta más devolver sus propias deudas. De ahí todos los problemas que surgen cuando hablamos de las deudas externas, ¿sí? O el endeudamiento externo de los países periféricos. ¿Eso significa que los países desarrollados no tienen deuda? No, tienen deuda y tienen mucha, pero como tienen más producción, uno supone que les resulta más sencillo pagar esas deudas que a los países subdesarrollados. Lógicamente, como los países desarrollados tienen una capacidad de acumulación más grande, van a tener un mercado interno más grande. O sea, por ejemplo, tienen más empresas, más empleados, a los empleados se les pagan un determinado sueldo. Entonces, uno tiene en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, un mercado interno grande, o sea, mucha gente con capacidad para comprar esos productos. Mientras que en los países periféricos, obviamente ese mercado interno es mucho más chico. ¿Por qué? Porque uno tiene gente con menos poder adquisitivo, tiene menos empresas, empresas más chicas y asalariados que cobran menos. Aunque tenga mucha población, en el caso de Brasil, los países que tienen mucha población, sin embargo, como el poder adquisitivo es más bajito, no tienen la posibilidad de comprar al mismo nivel que tienen los países más avanzados. Y bueno, como consecuencia de esto, uno dice, hay más acumulación, por lo general las empresas que tienen una mayor tecnología tienen salarios más altos, porque tienen que pagarle a obreros que son más calificados, la mano de obra es más especializada, habrán escuchado más de una vez lo que se conoce como la fuga de cerebros, o sea, cuando hay en países pobres gente que tiene una alta calificación porque tienen una profesión muy
importante, o que son científicos o tienen algún tipo de formación profesional alta, muchas veces se van a los países más avanzados. ¿Por qué? Porque ahí encuentran demanda, digamos, para su trabajo. En cambio, en los países subdesarrollados, los salarios son más bajos y como la acumulación es menor, tienen más desempleo, o sea, más gente sin trabajo y más pobreza. Vamos a ver ya qué son el desempleo y la pobreza en las unidades posteriores. Pero ahí tenemos un esquema muy general de diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados. Ahora, una vez que tenemos este diagnóstico, la gran pregunta es, bueno, ¿se puede salir de ese subdesarrollo? ¿Hay posibilidades de que este esquema, este círculo vicioso, se rompa? Bueno, y ahí encontramos algunas respuestas que hacen algunas corrientes económicas. Vamos a ver fundamentalmente 4. Esto lo van a encontrar en el cuadernillo. Hay 4 cuadritos en donde les explica más o menos en qué consiste cada una de esas teorías. Vamos a ir viendo una por una y qué es lo que plantean. En primer lugar tenemos la propuesta liberal. La propuesta liberal es la única que termina diciendo que el Estado de esos países debería meterse lo menos posible. Por ejemplo, poner pocos impuestos, establecer el libre comercio, o sea, permitir entrar y salir las mercaderías de un país a otro, y poner una libre movilidad de capitales, o sea, que los empresarios puedan invertir, sacar y meter la plata libremente sin tener ningún tipo de trabas. O sea, para la postura liberal, el principal protagonista de la economía tienen que ser las empresas privadas. Y por lo tanto, si hay países o hay empresas en los países más ricos que quieren invertir en esos países pobres, como van a tener facilidades, van a venir y van a invertir y todo el mundo va a terminar siendo feliz porque en algún punto todo el mundo va a terminar invirtiendo en donde mejor le convenga. Este es el concepto que se llama de las ventajas comparativas y es la propuesta liberal clásica. Ahora, hay muchos que constatan que dejando este comercio liberado, lo que sucede es que justamente los países más ricos se especializan en los productos industriales más avanzados y los países pobres no tienen manera de competir. Entonces surge lo que se llama la postura desarrollista o la propuesta desarrollista, que lo que dice es que el Estado no tiene que quedarse al margen, sino que tiene que intervenir, o sea, tiene que hacer determinadas políticas que hagan que el país pobre se industrialice, porque si no va a seguir siendo siempre un productor o un exportador de materias primas. Entonces, ¿cuáles serían las maneras que tendría el Estado de intervenir en la economía? Uno de ellos es fomentando la inversión industrial, o sea, por ejemplo, haciendo que las empresas de capital industrial extranjero tengan facilidades, se les descuenten impuestos, tengan algún tipo de protección para que vengan esas empresas extranjeras industriales y se instalen en el país subdesarrollado. Al mismo tiempo, lo que dice esta corriente es que el Estado tendría que desalentar lo que llamamos la especulación financiera, o sea, que los capitales no vengan para venir, meter la plata en un banco, llevarse los intereses y después llevárselos afuera, sino que efectivamente tengan la posibilidad de invertir en la industria. O sea, todo el objetivo del desarrollismo es industrializar a esos países pobres a través de beneficiar al capital extranjero que venga mediante una acción del Estado. Por eso decimos que la propuesta del desarrollismo es una acción conjunta entre el Estado y las compañías multinacionales. Ahora, hay quien dice, bueno, pero esta política desarrollista tiene problemas porque, por ejemplo, las empresas internacionales van a traer la plata y después se la van a llevar y no va a haber una acumulación interna. Entonces surge la postura que es la que yo llamo la propuesta nacionalista. ¿En qué consiste? En que coincide con los desarrollistas en que el Estado tiene que intervenir en la economía, pero no fomentando la entrada de capital extranjero, sino nacionalizando empresas y que el Estado mismo se haga cargo de determinadas empresas industriales con un interés nacional, digamos. Yo hablo de un Estado empresario, como si, por ejemplo, en alguna época en la Argentina teníamos producción de electrodomésticos, producción de algunas materias primas, por ejemplo, hierro. O sea, el Estado actúa como un Estado
que al mismo tiempo es dueño de empresas. Como es una postura que es obviamente nacionalista, esa postura lo que intenta es desalentar la inversión extranjera porque la ve como algo negativo, como algo que viene a invertir para después llevarse la plata afuera. Y entonces la idea es fomentar la inversión de los capitalistas o de los empresarios nacionales. No solo que el Estado sea dueño de empresas, sino que los empresarios locales, que tienen una escala más chica, sean protegidos, por ejemplo, ponerles impuestos altos a las cosas que vengan importadas para que se puedan desarrollar y en algún momento después llegar a exportar. Entonces, la idea del nacionalismo es una acción conjunta entre el Estado, que tiene que hacer todas estas políticas activas de prohibir a los extranjeros, poner impuestos a las importaciones, y por otro lado, los capitales nacionales. Fíjense que los dos plantean que el Estado intervenga, pero el desarrollismo confía más en las multinacionales y el nacionalismo en los capitales nacionales. Por supuesto que los desarrollistas lo que van a decir es que, como estos capitales nacionales no tienen tanto capital, lo que es necesario es convocar a empresas multinacionales que tienen más plata porque están operando en una escala más grande que la escala mundial. Y finalmente vamos a ver la propuesta del marxismo o la propuesta del socialismo, que lo que dice es que obviamente el Estado tiene que intervenir, en esto coincide con las otras dos anteriores. Sin embargo, lo que dice el marxismo es que no solo el Estado tiene que intervenir, ¿sí?, por ejemplo tomando empresas, sino que tiene que eliminar toda la inversión privada. O sea, el conjunto de la economía tiene que estar planificada en manos de un Estado, pero que ya no sea un Estado manejado por una clase social superior, sino que sea un Estado manejado por la propia clase trabajadora o la propia clase obrera. Por eso digo que el principal protagonista de la propuesta marxista es un Estado obrero, o sea, un Estado manejado por la clase obrera. Y esta clase obrera tendría que organizar toda la planificación económica para no depender de los mercados ni de la inversión de los empresarios privados. Eso es lo que llamamos una propuesta de economía socialista contra las anteriores, que son todas propuestas de economía capitalista, o bien capitalista liberal, o bien capitalista en forma mixta, que es la postura desarrollista y la postura nacionalista. Esta idea de la economía socialista lo que se propone es hacer una inversión que sea propia y que esté en manos de una clase social nueva, ¿sí?, ya no en manos de los capitalistas privados. Bien, estas serían entonces las 4 posiciones que plantean salir del subdesarrollo. Vamos a recapitular un poquito y vamos a ver cómo se formó entonces este proceso de desarrollo capitalista y cómo desembocamos en el proceso de la globalización, que va a ser nuestro último tema de hoy. Rebobinando, con lo que nos encontramos es con que, ¿cuándo empieza todo este proceso de división del trabajo? Con la revolución industrial, mediados del siglo XVIII. Entre esta época, 1750 y 1870 más o menos, hablamos de lo que se conoce como la etapa de capitalismo de libre competencia. ¿Esto qué significa? Que hay muchas empresas compitiendo en el mercado mundial y que se está formando la concentración de capitales, pero todavía no está tan desarrollada. Ya a partir de 1870 empezamos a hablar de un capitalismo monopolista. ¿Por qué? Porque las grandes empresas van dominando el conjunto del mercado y eso lleva a que las empresas de los países más ricos terminen dominando todo el mercado mundial. Es la misma época en donde empieza la etapa del colonialismo o del imperialismo. ¿Esto qué significa? Que hay grandes empresas de los países más ricos que empiezan a dominar todo el mercado. Estos países se vuelven más fuertes económicamente y políticamente y empiezan a conquistar al resto del mundo. Entonces, justamente los grandes países, llamémosle Francia, Inglaterra, más tarde Alemania, empiezan a armar grandes imperios coloniales, empiezan a dominar África, Asia y directa o indirectamente a los países más pobres. Estados Unidos también se va a sumar más lentamente, no va a ser colonialista porque no tiene colonias, o sea, dominios directos, pero sí va a dominar económicamente a los países más pobres. Hablamos entonces de la era del imperialismo. El tema es que una vez que estamos en esta era del imperialismo, que la era clásica es entre 1870 y 1914, estas grandes potencias lógicamente empiezan a pelearse entre sí para ver quién domina el mercado.
quién se queda con las partes más importantes del mercado. Entonces, entre 1914 y 1945 surgen dos grandes guerras mundiales, que no son otra cosa más que guerras entre grandes potencias para ver quién domina el conjunto del mercado mundial. Entonces tenemos a la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y después a la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. ¿Cuál va a ser el resultado de este periodo en donde uno tiene guerra mundial todo el tiempo, o casi todo el tiempo? Hay autores que hablan de una guerra de 30 años, porque fíjense que son casi 30 años de guerra continua. El resultado de estas guerras mundiales es que la gran potencia que va a surgir, capitalista, va a ser la de los Estados Unidos, en cuyo territorio no se desarrolla la guerra, entonces no está destruido y crece un montón. Y en el medio de esas dos guerras surge una nueva potencia, que es una potencia socialista, que es la de la Unión Soviética, que es una potencia que tiene un desarrollo que se da de acuerdo con la propuesta marxista que vimos hace un rato, y esa Unión Soviética va a convertirse en una potencia mundial y va a empezar a competir con los Estados Unidos. En todo el periodo que se da entre 1945 y 1990, que llamamos la Guerra Fría. O sea, las dos grandes potencias de esa época van a ser Estados Unidos por un lado, una potencia capitalista, y la Unión Soviética por el otro, que es una potencia socialista. El resultado es que durante todo este tiempo, estos 45 años, están compitiendo mutuamente, nunca llegan a una guerra directa, pero sí cada uno de esos dos países tiene un mercado propio, como que el mundo está dividido en dos partes. A veces se habla de un mundo bipolar, porque tiene dos polos, soviéticos por un lado, norteamericanos por el otro, hasta que lo que sucede es que la Unión Soviética es la que se va quedando atrás en la competencia, y finalmente el que termina, digamos, ganando económicamente esa Guerra Fría va a ser Estados Unidos. El resultado es que en 1989 cae el muro de Berlín, que es como la expresión del poder de la Unión Soviética. Cae todo el bloque de lo que llamamos el socialismo real con la Unión Soviética al frente, y entonces Estados Unidos va a ser el gran triunfador y se va a imponer un modelo de mercado libre, digamos una especie de mezcla entre propuestas liberales y desarrollistas, que se va a llamar la globalización. Por eso cuando hablamos de la globalización, hablamos de un proceso que se origina ya en los años 70 y en los años 80 con la crisis económica a nivel mundial, en donde empiezan a entrar en problemas algunas propuestas, como la propuesta del nacionalismo o lo que se llama el estado de bienestar, y por otro lado la propuesta marxista del socialismo real, y la propuesta que queda en pie es la propuesta liberal, que ahora se llama neoliberal. ¿Qué propone? Establecer libre comercio, eliminar las trabas y los impuestos a la participación de empresas privadas. Ahí hablamos entonces de el origen de la globalización. Cuando hablamos de la globalización, lo que decimos es que deja de haber dos mercados separados, que eran los propios de la época del mundo bipolar, y el mercado mundial se unifica en un solo mercado, dominado por las multinacionales de los países capitalistas más desarrollados. ¿Qué características tiene esta globalización? Eso lo van a encontrar bastante bien explicado en el cuadernillo, se los enumero rápidamente. Por un lado tenemos un gran desarrollo de los medios de comunicación. Internet, telefonía celular, o sea, es mucho más rápida la conexión y el traslado de la información de unos países a otros. Esto permite que los mercados puedan ser mucho más rápidos y mucho más eficientes, digámoslo así. Por otro lado, estas empresas multinacionales que ya habían empezado a dominar con el desarrollo de la División Internacional del Trabajo, se hacen las más poderosas. Justamente como las más grandes son las que pertenecen a las grandes potencias, decimos que hay un desarrollo desigual y esta diferencia entre desarrollo y subdesarrollo no se modifica. O sea, la globalización beneficia y hace acumular más a los países que ya son más ricos. Como las multinacionales son las más importantes, lo que muchos gobiernos van a buscar es privatizar empresas que antes eran estatales. O sea, esa postura nacionalista queda en un segundo plano y se pasa a la postura liberal, que lo que dice es que las empresas privadas son las que tienen que participar. Y como las empresas privadas más importantes son las multinacionales, los que van a dominar son las empresas de los países más ricos. Y por otro lado, lo que van a imponer estas empresas multinacionales
y también las nacionales, es lo que se llama la flexibilización laboral, o sea, quitarle derechos a los trabajadores, por ejemplo, echarlos con menos indemnización, permitirles tomarlos y echarlos más fácilmente. O sea, quitarle derechos para que los capitales se vean más atraídos y no tengan tantos gastos. Entonces todos los países ofrecen una inversión con costos muy bajos, perjudicando a los trabajadores. Esto es lo que se ha llamado la flexibilización laboral. Bueno, obviamente como las economías más ricas son las que terminan dominando todo, y las empresas privadas son las que terminan dominando todo, el poder de los estados nacionales, o sea, la propuesta nacionalista, deja de tener cada vez más eficiencia. O sea, hay estados nacionales que empiezan a tener más problemas o incluso ser más chicos que algunas empresas multinacionales. Por lo tanto, el poder que tienen los estados nacionales de regular las economías empieza a hacerse más chico y no es tan importante como antes. Y por último, justamente como las multinacionales de los países más ricos son las que dominan el escenario, se van a terminar imponiendo mundialmente los modelos culturales de los países más desarrollados. Entonces, hoy tenemos la moda que es europea o las películas que son norteamericanas, o sea, la cultura, o sea, todo el mundo come en McDonald's porque es una comida originada en multinacionales de los países centrales. Nadie come mundialmente comida africana, por ejemplo. Entonces, se imponen las culturas de los países que tienen un mayor peso en la inversión de las multinacionales. Entonces, hay muchos que dicen que esto hace perder o dejar en un segundo plano a las culturas de los países más empobrecidos. Además de que, objetivamente, los países más pobres siguen siendo pobres, ¿no? Justamente, todos estos cambios que se dan con la globalización despierta la gran pregunta: ¿esta globalización fue un proceso que benefició a la humanidad o que lo perjudicó? Dentro de los que dicen la globalización es fantástica, lo que dicen es, bueno, esta globalización trajo una mayor productividad, o sea, hay más producción en menos tiempo, o sea, el mundo es más rico en el sentido de que tiene más cantidad de productos, y que hace al mundo menos nacionalista, o sea, nos hace compartir un montón de cosas con pueblos de distintos lugares, y eso hace que las economías no estén tan cerradas como antes y la manera de ver el mundo no sea tan nacionalista como antes. Entonces hay quien ve a la globalización como un proceso positivo. Por otro lado están los que se llaman globalifóbicos, o los que plantean que la globalización no es un proceso bueno y que tiene dos grandes temas negativos. Uno es el crecimiento desigual, que es lo que dijimos hace un rato, o sea, la globalización hace que los países más ricos sigan desarrollando esa riqueza y los países más pobres se van quedando atrás. Y por otro lado, perpetúa el subdesarrollo, o sea, los países que siguen exportando materias primas, como América Latina, África, siguen en ese lugar de países más empobrecidos. Uno podría decir que con la globalización hubo un sector del mundo que en realidad terminó beneficiándose, que es el sector del sudeste asiático, China, Corea, ¿sí? Algunos países que efectivamente pudieron despegar porque tenían salarios bajos y empezaron a producir ciertas tecnologías que el mundo necesitaba y fueron como los únicos grandes beneficiados de la globalización. O sea, fíjense que China en los años 50 era un país subdesarrollado y muy pobre, y en los años 2000 ya es una segunda potencia económica a nivel mundial. O sea, son de las pocas regiones que se beneficiaron con la globalización, pero el resto de los países subdesarrollados siguen en el mismo lugar de subdesarrollo que estaban antes. América Latina, sobre todo, y el continente africano, Europa Oriental, y todas las regiones que eran de lo que llamamos los países periféricos. Así que bueno, esta es la discusión que se da sobre el tema de la globalización y de las injusticias que trae. Bueno, más o menos tenemos entonces todos los contenidos de esta primera parte económica de la materia problemática social contemporánea. Vamos a encargarnos de completar esto con el tema de los bloques económicos, Fondo Monetario, Banco Mundial, en la próxima clase, en la clase 3, y ahí ya redondeamos toda la información sobre economía.
para después ya encarar en la clase 4 el tema de sistemas políticos y cómo funcionan en el mundo actual. Así que bueno, espero que les haya servido esta clase y nos vemos en la próxima. Dudas, preguntas, consultas, no tengan dudas en hacerlas. Chau, chau, feliz día, nos vemos.